Hola, buenos días. Bienvenido a nuestro tiempo en la palabra de Dios hoy. Hoy no tengo una pregunta de introducción, simplemente en nuestra historia de Lucas vamos a leer. Como en los tiempos de Israel, mucha gente acudía a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Y hoy es nuestro privilegio también de poder oír la voz de Jesús, Él mismo enseñándonos cuando abrimos su palabra. Entonces, sin decir otra cosa, hoy vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas 8. Vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a escuchar la voz de Jesús. Pero primero quiero comenzar con una oración. Vamos a comenzar nuestro tiempo hablando con Dios. Oremos. Dios, venimos en esta mañana a tu palabra porque queremos y necesitamos que tú nos hables, que tú nos enseñes. Jesús, es un privilegio pensar que tú en cada tiempo, cada siglo, cada año, quieres hablar con tu gente, con los de tu familia, quieres instruirnos. Y Señor, te confesamos que en realidad te necesitamos. Andamos mal, tenemos corazones muy duros, andamos ciegos y sordos. Y necesitamos que abras nuestros ojos, nuestros oídos para oír, para recibir, para obedecer tu palabra. Y te pido, te invito, te ruego que hoy tú mismo nos enseñes. En tu santo nombre, Jesús, decimos esto. Amén. Como decía, estamos en Lucas 8 y hoy vamos a leer una parábola muy conocida, muy famosa. Si no conoces o reconoces la palabra parábola, es una historia que Jesús usa para enseñar verdades espirituales. En estas historias, cada detalle tiene su significado. Vamos a leer de versículos 4 a 8 de Lucas 8, la parábola del sembrador. Versículo 4. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y te pregunto, ¿cuál es el significado de esta parábola? ¿Cuál es el significado de los detalles de esta historia? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es o qué es la semilla? Y de los 4 tipos de tierras diferentes, ¿qué significan esos 4 tipos de terrenos diferentes? De la semilla que cayó sobre el camino, vinieron los pájaros, se lo comieron, es un tipo un tipo de tierra. Segundo tipo fue de lo que brotó rápido, pero había piedras abajo, y cuando salió el sol se marchitó. Tercer tipo, creció bien por un tiempo, pero también crecieron espinos y con tiempo las plantas se ahogaron y no dieron cosecha. Pero el cuarto tipo es el tipo que creció bien y produjo una muy buena cosecha. ¿Cuál es el significado de esta historia? Pues si no estás seguro, si no tienes idea, no te preocupes. Los discípulos tampoco entendieron y ellos vinieron a Jesús para preguntarle. Versículo 9.
Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. Y Jesús dice: a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Entonces Jesús les va a decir a los discípulos el significado de la historia, y también a nosotros nos va a dar el significado, pero Jesús está diciendo, no todo el mundo va a comprender las cosas de Dios, no todo el mundo va a poder entender lo que Dios está diciendo. Esto fue cierto en los tiempos de Jesús y es cierto también en nuestros tiempos. No todos los seres humanos vamos a entender, pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esto es lo que yo quiero, porque Jesús aquí explica, versículos 11 a 15, el significado de la parábola. Versículo 11, Jesús dice: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla de la historia es la palabra de Dios. El sembrador, Jesús nos dice, pero entendemos, el sembrador es el que comparte la palabra de Dios. Yo soy un sembrador. Si otra persona ha compartido la palabra de Dios en tu vida, esa persona es un sembrador. Pero vamos a decir que el sembrador de los sembradores es Jesús mismo. Cada vez que se escucha la palabra de Dios, cada vez que alguien lee o explica o enseña la palabra de Dios, el mero sembrador que es Jesús viene al ser humano con la semilla que es su palabra. Entonces yo les estoy enseñando por el medio de este video, pero en realidad, como estamos estudiando la palabra de Dios, el sembrador, el mero sembrador es Jesús también para nosotros. Entonces el sembrador es Jesús, la semilla es su palabra. Ahora, ¿qué de los tipos de tierras diferentes? Versículo 12. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Y Jesús aquí dice claramente, existe una gran batalla para el alma de cada ser humano. El enemigo no quiere que escuchemos, no quiere que entendamos, no quiere que pongamos en práctica la palabra de Dios. El enemigo quiere que entre por aquí y que salga para allá la palabra de Dios. Como la semilla que cae sobre el camino, vienen los pajaritos, se lo comen y desaparece. Esto es lo que el enemigo quiere para nosotros. Él no quiere que tenga efecto la palabra de Dios, quiere que perdamos el alma. Como Jesús dice claramente, Él quiere que nadie crea ni se salve. Entonces esto es un tipo de tierra. Segundo tipo de tierra, versículo 13. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Así que hay quienes escuchan y les gusta oír la palabra de Dios. Les da gozo y alegría, se emocionen al escuchar la palabra de Dios. Pero después vienen pruebas. Y cuando vienen las pruebas, dejan de creer, dejan de seguir, se marchitan y se mueren espiritualmente. Segundo tipo de tierra. Tercer tipo de tierra, versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Y esto es lo que pasa con algunos que van muy bien por un tiempo en los caminos de Dios, pero poco a poquito se van enfriando. Y por fin llegan a ser ahogados por las preocupaciones de la vida, por los placeres de la vida y también por el engaño de riquezas. Estas cosas poco a poquito van ahogando la fe verdadera en la palabra de Dios y en los caminos de Dios, en Dios mismo, ahoga la relación con Dios
y esa persona se muere espiritualmente y no da fruto. Pero, cuarto tipo, versículo 15, la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Esa es la persona que recibe la semilla de la palabra en su corazón en tierra fértil, con un corazón noble, como dice aquí. Y esa persona madura en su fe y es cambiado por la palabra de Dios y produce una muy buena cosecha para alabanza y honor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es lo que Jesús nos explica de la parábola. No es muy difícil en cada lugar del mundo, en los tiempos de Jesús y también en nuestros tiempos. El ejemplo de semilla, de sembrar, de cosechar, todos comprendemos muy bien. Y hoy te pregunto, ¿qué clase de tierra es tu corazón? Porque todo lo que Jesús está enseñando aquí no es simplemente un concepto. Estamos hablando aquí de mi corazón, de tu corazón. Muchos de ustedes que están viendo este video, yo los conozco personalmente y los quiero mucho. Tal vez algunos de ustedes no los conozco. Pero sobre todo, Dios Jesús enseñó esto para que reflexionáramos cada uno de nosotros en nuestros corazones. ¿Qué tipo de persona soy yo? ¿Cómo oigo yo la palabra de Dios? ¿Y cómo respondo yo a la palabra de Dios? Y tenemos que ver, existe una gran batalla. El enemigo quiere que muramos espiritualmente. Y Jesús en amor viene a enseñarnos. Entonces te pregunto, ¿eres como el primer ejemplo? ¿Tienes un corazón duro? Cuando escuchas la palabra de Dios, no penetra para nada. Dices tú, eso es mentira, eso no es cierto. ¿Eres uno de los que se burlan de la palabra de Dios? ¿Eres una persona que siempre dices, esto es para otros? Este mensaje de la palabra de Dios sería bueno para mi cuñado, para mi suegro, para mi ex, pero no es para mí. O dices tú, mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a poner importancia, pero hoy no, hoy tengo otras cosas que hacer. Si eres así, es decir que el enemigo tiene control sobre tu vida, como los pájaros que comen la semilla. Eso es lo que el enemigo quiere en tu vida. ¿Y cómo puedes ser una persona que no es así? Simplemente tienes que abrir tu corazón a Dios mismo y decir, Dios, yo no quiero que eso me pase. Cuando tú me dices, cuando tú me enseñas, aquí estoy. Abre mi corazón. Quítame mi corazón de piedra. Dame un corazón suave. Tierra fértil. Yo no quiero terminar mal. Yo quiero que me salves porque yo necesito un Salvador. Dile esto a Dios y Él te escuchará. Segundo ejemplo. Eres de los que reciben con gozo y alegría la palabra de Dios por un tiempo y después cuando vienen las pruebas te caes y te marchitas. Porque hay algunos que en realidad les gusta escuchar la palabra de Dios. Les emociona ver ciertos videos, escuchar ciertos pastores y reciben con alegría la palabra de Dios. Y por un tiempo crecen espiritualmente. Pero como dice aquí Jesús, vienen las pruebas después. Y hay piedras en la vida de esa persona. Es como la persona que le gusta escuchar la palabra de Dios, pero no quiere poner en práctica lo que dice. Un ejemplo, el que tiene un amante y no la quiere dejar. Otros que tienen amigos negativos en la vida y no quiere dejar de hacer las cosas que hacen cuando están con amigos. Quiere tener
dos vidas al mismo tiempo, un pie en la palabra de Dios y un pie en lo del mundo, cuando no puede ser así. Esa es la persona que al principio va a la iglesia, escucha la palabra de Dios y le gusta, pero cuando la familia ve o los amigos ven y vienen las críticas, las pruebas y te dicen, ya eres un hermanito, o ya quieres ser un pastor, o ya quieres ser sacerdote, ya se cree mejor que todos, y por las burlas dejas las cosas de Dios. O si estás en la iglesia por un tiempo y te acercas a Dios porque estás enfermo, o porque tu hijo está enfermo, o porque hay un problema en tu matrimonio, y después la enfermedad sigue, o después los problemas en tu matrimonio siguen, y tú dices, entonces, ¿de qué me ha servido estar en los caminos de Dios si mi vida sigue igual? Y dejas de creer en Jesús y seguir a Jesús. Estos son ejemplos de las personas que van bien por un tiempo, pero después se marchitan espiritualmente. Pues, ¿cómo podemos evitar ser esa clase de persona? Y definitivamente tenemos que decirle a Jesús, Jesús, ayúdame a entender mi necesidad verdadera por ti, de perseverar aunque haya pruebas en mi vida. Dame la perseverancia, la constancia de seguir adelante. Y Jesús te escuchará si le dices esto. Porque sí es cierto, no todo es color de rosa después de creer, pero el amigo de los amigos, el médico de los médicos camina a tu lado y te acompaña en tu vida. Tercer ejemplo. Ese tercer ejemplo de los que van bien por un tiempo, pero hay espinos en la vida que ahogan con tiempo. Esto es un riesgo especialmente para nosotros que llevamos tiempo en las cosas de Dios, de comenzar bien y terminar mal. Y esto es un proceso largo y lento. Es un día un poquito más alejado de Dios, cada día un poquito más frío en cuanto a las cosas de Dios. Y Jesús habla claramente de tres ejemplos. Las preocupaciones ahogan, las riquezas ahogan, los placeres de esta vida ahogan el efecto de la palabra de Dios. Y mira, todos tenemos preocupaciones en nuestras vidas. Y puede ser con las preocupaciones, la preocupación puede ser de dinero, puede ser de nuestros hijos, puede ser de X detalle, pero ya no hay tiempo para Dios. Puede ser por los placeres, que cosas en sí que no son malas. Puede ser los deportes, juegas mucho el fútbol y te gusta mucho. O te gusta ver los deportes en la tele. Y cosas en sí que no son cosas malas. Los placeres de esta vida, poco a poquito te van enfriando. Ya no tienes tiempo para Dios. Ya no pones tanta importancia en las cosas de Dios. O como dice aquí, las riquezas. El deseo de tener más, las cosas materiales, siempre nos alejan de Dios. Quiero leer con ustedes unos versículos que vienen de 1 Timoteo 6. Porque Pablo hablaba fuertemente en su tiempo acerca de este problema. Y él lo dice claramente. Nada trajimos a este mundo. Y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Seguro todos tenemos ejemplos que vienen a la mente de personas por el amor al dinero se han apartado de las cosas de Dios. ¿Eres tú una de esas personas? En este momento
el engaño, las riquezas, el deseo de tener un poquito más, te está apartando de las cosas de Dios? Pues ¿cómo podemos no terminar mal con estas cosas, placeres, riquezas, preocupaciones, apartándonos, ahogándonos espiritualmente? Y la respuesta es simplemente de arrodillarnos y decirnos a Jesús: Jesús, ayúdame siempre a ver claramente las cosas, lo que es importante y lo que no es importante. Yo no quiero poco a poquito enfriarme, alejarme de ti. Y les digo hoy, especialmente en esos días del COVID, cuando no podemos estar reunidos, corremos mucho peligro en cuanto a esto, de poco a poquito enfriarnos espiritualmente. Tenemos que a diario arrodillarnos delante de Dios y decirnos: Dios, dame un corazón caliente. Ayúdame a ver claramente lo que es de ti y lo que es del enemigo. Y Dios, no me dejes apartar de ti. Quiero estar cerca de ti siempre. Porque hay una clase, la cuarta clase de tierra, que es buen terreno. Las personas que entregan sus vidas a Cristo reciben perdón por sus pecados y siguen una vida de obediencia. Y esto, en los que están viendo el video, los que conozco, yo sé que muchos de ustedes son así. Y me da mucho gusto ver esto. Y les pido a Dios por ustedes todos los días para que puedan seguir dando más frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Pues Gálatas 5:22 lo dice así. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esos son frutos de una vida cambiada y transformada. Simplemente cuando tú como padre quieres inculcar a tus hijos en los caminos de Dios, cuando tú como esposo quieres amar bien a tu esposa, cuando tú como amigo quieres compartir las cosas de Dios con tus amigos, cuando tú en tu trabajo quieres honrar a Dios, cuando tú en tu vida personal dices no a lo que es el pecado, lo que es pecaminoso, y dices sí a las cosas de Dios, esos son frutos. Jesús quiere ver frutos, anhela ver esos frutos en nuestra vida. Y hoy te animo. Es lo que yo quiero ver en mi vida, es lo que yo estoy viendo en la vida de muchos de ustedes, pero cada día tenemos que entregarnos más a Dios y decirle: Dios, ¿qué más frutos puede haber en mi vida? Esto es el propósito del sembrador. El sembrador siembra la semilla porque quiere tener una cosecha. Jesús viene a nosotros con su palabra porque quiere cosechar algo de nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él va a cosechar o está cosechando en nuestras vidas? ¿Qué frutos está viendo Jesús, el sembrador, en tu vida y en mi vida? Pues que haya una gran cosecha en mi vida y en tu vida. Quiero terminar con las palabras de una canción que cantamos aquí. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Dios, siembra en mí tu palabra, la semilla de tu palabra, y que haya una gran cosecha de vida. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias por ser el buen sembrador. Gracias por sembrar en nosotros. Gracias por enseñarnos, oh Dios, si en algo andamos mal, corrígenos y produce en nosotros una gran cosecha para tu honra y para tu gloria. Y esto decimos en el santo nombre de Jesús. Amén.